Cuando el Señor Jesucristo comenzó con sus parábolas, Él comenzó a narrar y dijo lo siguiente: que la iglesia que tuvo su nacimiento 50 días después de la crucifixión, la iglesia que Él había ganado con su sangre, la iglesia visible, la iglesia organizada, la iglesia denominacional, a la que cada uno de nosotros pertenecemos, iba a estar mezclada con trigo y cizaña. Y el Señor Jesucristo dijo que muchas veces la cizaña iba a estar tan bien disfrazada que no íbamos nosotros a poder discernir o descubrir realmente que esos hermanos nunca habían sido salvados y que esos predicadores que muchas veces oímos ni siquiera tenían el Espíritu Santo. En la carta a Judas, Él los describe como los sensuales que no tienen el Espíritu. Entonces, Cristo dijo que mientras nosotros nos acercáramos a la última época antes de que Él viniera, esta apostasía, la palabra apostatar significa salirse fuera, abandonar el camino y no regresar. Significa desviarse, significa ser engañado y haber profesado alguna vez en la época haber creído en Cristo. Fíjese usted lo que es un apóstata. El apóstata es una persona que profesó el cristianismo, que asistió a una iglesia cristiana, que fue a cultos de oración, a cultos de predicación, a reuniones evangelísticas, que fue a desayunos, y que posiblemente también algún día se paró en algún desayuno o en alguna iglesia o en algún lunes y él hizo una aparente profesión de fe en Jesucristo. Cristo explicó esto en el capítulo 4 de Marcos al describir la parábola del sembrador. Y él dijo que en las 4 ocasiones que la semilla se sembraba, solamente uno se había convertido verdaderamente. Ahora, ¿qué es la apostasía? ¿Quiénes son los apóstatas y cuál será el final de ellos? Vamos en esta carta a encontrar las respuestas a estas interrogantes. Pero quiero que vean en primer lugar de qué forma la Biblia, vamos con 1 Timoteo 4, constantemente está tocando una campana de alarma respecto a la apostasía que precederá la segunda venida de Jesucristo. Dice en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente, o sea, sin lugar a dudas, que en los postreros tiempos algunos, ahí está la palabra, apostatarán, se desviarán, se saldrán de la fe. Y nos dice aquí la causa, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vean ustedes entonces por qué los apóstatas abandonan y muchas veces se vuelven nuestros principales enemigos. Cuando una persona, decíamos en el desayuno, por ejemplo, Jim Jones, el personaje central del desayuno de antier, era un apóstata de los pies a la cabeza. Era un pastor metodista graduado en el seminario metodista. Se recibió en la iglesia metodista y profesó ser pastor y comenzó con la Biblia y al final se llevó a más de 900 personas a la Guyana en Sudamérica y las hizo que se envenenaran, que tomaran Kool-Aid con veneno y todos creyeron que él realmente era el Mesías. ¿Qué pasó con Jim Jones? Él comenzó a abandonar los principios de la fe. O sea que cuando él comenzó a seguir a Cristo, no lo siguió de corazón. Y cuando vinieron las pruebas y se dio cuenta que era más importante el sexo, el dinero, la fama y el poder, Jim Jones comenzó a profesar su propia doctrina, a cerrar la Biblia y a erigirse él mismo el padre de sus seguidores. Entonces dice la Biblia que Jim Jones escuchó a espíritus que le engañaron y a doctrinas de demonios. Las doctrinas que él predicaba tenían su origen en los avernos del infierno. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, dice también el apóstol Pablo, versículos del 1 al 5, 2 de Timoteo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural,
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Escuchen el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. O sea, estos falsos maestros, los apóstatas, tienen la apariencia de piedad. Vean ustedes que la apostasía va a culminar ¿en quién? En el más grande apóstata de todos los siglos, el anticristo. El anticristo vendrá como un ángel de luz al mundo. El anticristo vendrá diciendo que él puede sanar todas las dolencias físicas del ser humano, que él tiene la respuesta para los problemas comerciales y económicos del ser humano, y el anticristo vendrá con la apariencia de piedad. Por eso el mundo, que no tiene al Espíritu, no podrá discernir entre un falso y un verdadero hombre de Dios. Ahora nosotros vemos aquí entonces que los apóstatas se alejan de la iglesia, pero los que se quedan, escuchen esto, los que se quedan, y ahí es donde nosotros vamos a tener que comenzar a discernir. Ahora en Semana Santa, la familia Godoy y un servidor fuimos invitados a la Convención Médica Nacional de Médicos Cristianos en la ciudad de Guanajuato. Y en esta convención fue invitado, estoy seguro que los que lo invitaron eran hombres sinceros, médicos sinceros, pero que no pudieron discernir realmente quién era este hombre que habían invitado a ser uno de los principales oradores, un psiquiatra de la ciudad de Houston, director del hospital de Houston de psiquiatría. En la primera mañana que él comenzó a hablar, y lo primero que yo detecté fue que no usaba la Biblia. Bueno, dije, a lo mejor se la sabe de memoria, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero tampoco citó ningún versículo. Y en tercer lugar, no solamente no usó la Biblia, ni citó versículos, sino que la atacó. Pero fíjense ustedes, la atacó indirectamente, no directamente. Satanás, cuando se acercó con Eva, le dijo, con que Dios ha dicho. No le dijo, Dios no ha dicho, le sembró una duda para que ella dudara de la Biblia. Y este hombre comenzó a sembrar dudas entre los oyentes y a decir, la Biblia es como las manchas de Rorschach en la psicología, cada quien le da la interpretación que quiere. Al segundo día comenzó a decir cosas más sutiles, y al tercer día se levantó una hermana psicóloga de Guadalajara y le dijo, oiga usted, ¿por qué en primer lugar está usted diciendo que usted puede seguir una terapia a una persona necesitada emocionalmente sin la Biblia, y que la Biblia no es necesaria para poder curarla? Y se aventó un rollo como de 1 hora y los envolvió a todos, y era bien difícil discernir, y todos creían que realmente era cristiano. Este hombre era un apóstata. Al finalizar la convención, yo lo único que pude hacer es pararme y decirle, usted tiene el espíritu del anticristo. Usted es el diablo, usted debería llamarse, como se llama, debería llamarse Luzbel. Y usted está haciendo tropiezo y usted está atacando a los cristianos, y a mí no me importó. Había muchos hermanos alrededor que comenzaban a decir, ay, que qué exagerado, que esto y que el otro, que es un hombre bueno, etcétera, etcétera. Y tenían razón, no saben la cara de ovejita medio morir que tenía. Ojos de veras de borreguito, y debajo de todo ese disfraz se encontraba el veneno puro del mismo Satanás resucitado en su persona. La apostasía, hombres que tienen apariencia de piedad, y necesitamos discernir quién es quién en estos tiempos en que estamos viviendo. Quiero mostrarles a ustedes 3 cosas que los apóstatas comienzan a meter entre la iglesia, o la manera en cómo los podemos nosotros discernir. En primer lugar, los apóstatas pretenden hablar por Cristo, pero niegan, escuchen, niegan la deidad de Cristo y rechazan la autoridad de la Biblia. Este hombre ya en Guanajuato decía que la Biblia no era toda inspirada por Dios, que muchas veces había contradicciones y que muchas veces había cosas fanáticas o extremas en la Biblia. Dice en la segunda carta el apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 10, las siguientes palabras, segunda de Pedro 2:10, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Vean ustedes aquí de qué forma los apóstatas rechazan la autoridad final de la Biblia. Les voy a poner un ejemplo. Estábamos en esta convención de médicos y me preguntaban los médicos que qué pensaba yo acerca de
del método anticonceptivo, que si una familia de cristianos o una pareja de jóvenes deberían usar pastillas anticonceptivas. Entonces yo sabía que es un tema de bastante controversia. Escogí 7 pasajes de la Biblia donde habla la Biblia que Dios es soberano en el nacimiento de los seres humanos, donde Dios es el que controla las matrices, donde Dios es el único que tiene la autoridad para decidir quién nace y quién muere, y Dios es el único que puede bendecir a un vientre estéril haciéndolo fructífero. Después de estos mensajes y después de estos principios bíblicos, alguien se paró y me dijo: entonces usted está siendo radical. Y les contesté y les dije: discúlpenme, pero nada de lo que les he dicho yo es mi filosofía o mi verdad. Lo que les he dicho yo a ustedes es lo que la Biblia dice, y la Biblia habla, escuchen, verdades absolutas. La Biblia es radical. ¿Aceptamos el radicalismo, el absolutismo, el extremismo y, como dicen muchos, el fanatismo muchas veces de la Biblia, o no la aceptamos? En la Biblia no hay términos medios. En la Biblia eres o no eres. En la Biblia no hay purgatorio, no hay limbo. Hay cielo o hay infierno. En la Biblia no eres cristiano y arde tu corazón por el Señor, o eres realmente hijo de los poderes del mal. No hay neutralidades, no hay tibiezas, no hay términos medios. La Biblia es radical. Cristo fue radical. El Señor Jesucristo nos habla verdades absolutas. Entonces los apóstatas van a tratar de quitarle a la Biblia su autoridad y minimizar su señorío. En segundo lugar, los apóstatas pretenden creer en la Biblia, pero niegan su inspiración, rechazan su autoridad y pervierten sus enseñanzas para acomodarlas a sus propias ideas. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 15 al 17. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Quiénes son los que pervierten la Biblia? ¿Quiénes son los que la tuercen? ¿Quiénes son los que dicen: es que hay contradicciones en el Antiguo Testamento? Es que yo creo solamente en los evangelios. Aquí lo dice: los indoctos, o sea, los que no tienen conocimiento profundo de la palabra. Y número 2, los inconstantes, aquellos que no quieren someterse a una enseñanza sistemática de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen 4 o 5 años en Cristo y crecen y de repente tienen preguntas de los incrédulos que no pueden contestar, y preguntas que los ponen a ustedes mismos a dudar? ¿Saben por qué? Por su inconstancia en el estudio bíblico. No puede ningún cristiano creer poder tener respuestas a los incrédulos cuando el cristiano no tiene una vida disciplinada, de estudiar precepto sobre precepto, tomar 2 o 3 estudios a la semana. No estamos jugando, hermanos, es la verdad. Si no hay una disciplina verdadera en el estudio de la palabra de Dios, nos vamos a convertir en inconstantes. Y algún día acabarás torciéndola, porque no la entiendes por tu falta de tiempo para estudiarla. Y en tercer lugar, los apóstatas pretenden servir a Dios, pero en realidad están sirviendo a sus propios intereses egoístas. Vean Romanos capítulo 16, del 17 al 18. O sea, a los apóstatas realmente les interesa nada más hacer dinero, hacerse ricos con el evangelio, ser famosos, adquirir popularidad, fama, y no les importa a quién pisotean. Como decía un gran predicador, un falso maestro le gusta predicar y le gusta que lo oigan predicar, pero él no tiene tiempo de oír a la gente sus problemas. Entonces, un falso maestro le gusta predicar, pero él no tiene tiempo para que la gente le oiga.
Pero Él sí quiere que la gente le escuche a Él. Realmente estas personas, dice en Romanos 16, versículo del 17 al 18, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, o sea, es el símbolo del placer del estómago, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Vemos entonces que lo que distingue a los apóstatas de otros maestros falsos de la Biblia es que los apóstatas, en resumen, claman ser cristianos. El apóstata no viene y dice, yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón. No. ¿Saben ustedes cuál es el problema más grave de la apostasía? Que la apostasía está dentro de nosotros. Vean ustedes el libro de los Hechos, capítulo 20. Y esto es lo que hace peligroso la apostasía en las filas del cristianismo. La apostasía es una obra dentro de nosotros. Aquí está el peligro. La apostasía es una obra dentro de la iglesia. Aquí está el peligro. Lo repito por segunda vez. La guerra espiritual, amados hermanos, sería muy fácil si estuviera fuera de nosotros, en su mayor parte. Pero el problema está cuando hemos sido infiltrados. Imagínense que somos un pelotón y estamos haciendo el mapa de batalla, y yo soy el general y tengo a los coroneles, y de repente yo sé que uno de mis coroneles es un espía. Esto nos pone a temblar a todos, porque cualquier plan que tengamos se vendrá abajo. Y tenemos nosotros como prioridad tratar de buscar a aquel quien es traidor. En todas las guerras mundiales que han existido, a todos los espías los fusilaban, les condenaban a muerte. Nadie podía darse el lujo de ser un traidor a la patria. Pues ahora imagínense el hombre que siguió a Cristo 3 años, que los discípulos estaban tan convencidos que era cristiano, que le confiaron la bolsa del dinero. Y Judas era el tesorero de los discípulos. Y en la última noche el Señor Jesús dijo, aquel que moje el pan junto conmigo, ese es el que me va a entregar. Y todos, Padre, ¿seré yo? Señor, ¿seré yo? Y estaba tan disfrazado que cuando Judas remojó el pan y se salió, ni siquiera los ojos de nadie le siguieron. El mismo Señor Jesucristo fue infiltrado, y Él lo dijo, uno de ustedes es el diablo. Y así será también en cada iglesia de Jesucristo. Dicen los Hechos capítulo 20, del 28 al 32. Pablo ya se va de Éfeso. Pablo ha fundado una iglesia, y este es el consejo de Pablo. Vean qué profundidad y la advertencia que les hace. Hechos 20, del 28 al 32. Por tanto, mirad por vosotros. Vean ustedes que en primer lugar tenemos que cuidarnos. O sea, hay hermanos que vamos desde mañana a fijarnos en los demás. Mira, primero fíjate en ti mismo. Primero, fíjate en ti mismo. Primero, asegúrate que tienes un corazón limpio. Asegúrate que amas a Dios con un amor no fingido. Que tu fe es nacida del corazón. Que realmente tus motivos para servir a Dios no es porque Dios te vaya a sanar a alguien, o porque tú veas un milagro, etcétera, etcétera, sino simplemente porque Él murió en una cruz por todos nosotros. Cuando tú te asegures a ti mismo, entonces serás lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te dirá a ti y discernirás realmente a los apóstatas. Pero tú no puedes discernir a un apóstata cuando en tu propia vida tienes una viga. Hay de ustedes cuando ven la paja en el ojo ajeno y no han visto la viga que tienen en el suyo. ¿Se acuerdan de esa frase de Cristo? Entonces comenzamos, mirad por vosotros, y después por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, absolutamente seguro, sin duda alguna, Pablo sabía, yo sé. ¿Por qué lo sabía? Porque Cristo se lo había dicho. Yo sé que después de mi partida entrarán afuera en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres, de vosotros mismos, de entre sus propias filas, de sus propias iglesias, de sus propias organizaciones. Se levantarán hombres que hablen cosas perversas
el propósito es arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo se va a los Efesios y les dice adiós. Y los Efesios dicen, como muchos cristianos, mi pastor no nos alimenta. Y no tenemos buenos estudios en mi iglesia y por eso no he crecido. Y aquí dice Pablo, los encomiendo, no dice a los pastores, no dice a los obispos. Pablo les dice a los cristianos de Éfeso, los encomiendo a la Biblia. Y si no tienes pastor y andas de viaje y no has tenido tiempo de ir a la iglesia, no tienes excusa. Porque aquí hay una palabra que se dice en el versículo 32, sobre edificar, o sea, edificar arriba. ¿Arriba de qué? Ya dijo Alan en su devocional, el fundamento es Cristo y nosotros tenemos que edificar arriba de ese fundamento. Y si no tienes pastor o no tienes maestro, tú puedes en tu casa disciplinarte para tener devocionales y estudiar la palabra de Dios. Entonces, la Biblia nos muestra claramente que esto es algo por lo cual nosotros debemos de vivir una vida de absoluta seguridad. Debemos de vivir sabiendo que entre nosotros se levantarán hombres perversos que al final y al cabo acabarán arrastrándote. Vayamos pues y comencemos con la carta de Judas. Veamos los primeros 3 versículos en esta noche. Y esta carta comienza con estas palabras: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados. Y hasta ahí nos quedamos en esta noche. Quiero en primer lugar decirles a ustedes que en la Biblia hay 5 Judas. Hay 5 Judas. Y ustedes tienen que saber en primer lugar quién fue el que escribió esta carta, porque no fue Judas Iscariote, desde luego. El primer Judas que es Judas Iscariote, o sea, el que traicionó a Cristo. El segundo es Judas de Damasco, en Hechos 9:11. El tercero es Judas Barsabás, en Hechos 15:22. El cuarto es Judas Apóstol, en Juan 14:22. Y encontramos el autor de esta carta, que fue hermano, hijo de la Virgen María. Claro que cuando ya nació Judas, ya no era virgen, desde luego, ¿verdad? El único que nació virginalmente fue el Hijo de Dios, Jesucristo. Pero Judas era hermano carnal de Jesucristo en Mateo 13, del 55 al 56, y él es el que escribió esta carta, el hermano del Señor Jesucristo, ni más ni menos. Ahora quiero que vean ustedes que la carta comienza usando 4 frases para describir a los cristianos. Y es maravilloso porque cuando comencé a tratar de presentar esta carta y estudiar en ella, vi que en la introducción se presentan 4 palabras para describir nada más con 4 palabras a los cristianos, y después toda la pintura y todo el retrato que sigue abajo es la descripción de los apóstatas. Entonces, los primeros 3 versículos de Judas describen a los cristianos, a los verdaderos cristianos, y la demás carta describe a los falsos apóstatas, a los cristianos disfrazados en nuestra iglesia. Y las 4 palabras que se usan son llamados, santificados, guardados y amados. Vean ustedes que en estas 4 palabras nosotros podemos ver toda la obra de Dios. Y vamos a ver brevemente el significado de cada una. En primer lugar, lo que se nos comienza llamando es a los llamados. ¿A quién se les escribió? A los llamados. Y veamos en primer lugar en el capítulo 8 de Romanos que todo el cristiano ha sido llamado. Y después veremos cuál es el llamado que Dios nos ha hecho. Cristo dijo, antes de este pasaje, mis ovejas oyen mi voz.
Cuando habla Jesús, hay algo dentro de nosotros que nos hace hacer esto. Si habla aquí, volteo para allá. Si habla allá, pero cualquiera que sea cristiano puede reconocer el llamado. Un cristiano nacido de nuevo nunca podrá apostatar porque el Espíritu Santo lo impedirá. Podrá irse con la finta por ahí 1 o 2 semanas o 3 semanas, pero el Espíritu Santo va a llamarlo de nuevo al pelotón. El apóstata, lo vimos en 1 Timoteo 4:1, escucha a espíritus engañadores. Dice en Juan 10, Cristo, mis ovejas no oirán la voz del que no es el buen pastor. Entonces vean, en primer lugar, la seguridad que tenemos nosotros de que me dice Dios: Armando, el día que caigas por alguna herejía, el día que comiences a patinar y comiences a querérteme salir, ¿sabes una cosa? No solamente eres llamado, sino que también eres guardado. Y cuando analicemos esta palabra, vemos que la palabra guardado significa vigilados. Somos tan tontos y tan frágiles para abandonar el rebaño, y la promesa divina es, Filipenses 1:6, el que ha comenzado la obra, Él la tendrá que perfeccionar. Entonces vemos aquí en Romanos 8, del 28 al 30, Romanos 8, 28 al 30, el llamamiento, y dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vean ustedes que a los ojos de Dios, y de acuerdo a la doctrina sana de la Biblia, nosotros a los ojos de Dios ya estamos glorificados. Ya pertenece a nosotros, y la seguridad de que la glorificación, el día que se me entregue un cuerpo totalmente diferente, cuando el Espíritu Santo entra a mi vida, Él me da testimonio que soy hijo de Dios, y al entrar el Espíritu Santo derramado en mi corazón, Él me garantiza que yo soy de Dios, que me va a cuidar, que mis pecados han sido perdonados, que nunca me le voy a escapar a Dios, y que cuando yo muera me entregará un cuerpo glorificado, semejante al cuerpo de la gloria suya, cuando el Espíritu de santidad lo levantó a los 3 días de entre los muertos. La glorificación ya nos pertenece. Por eso el cristiano no puede jamás apostatar. Ahora veamos nosotros en Lucas capítulo 14 que aun cuando Dios ha llamado a muchos, no todos han respondido este llamado. Vean de qué forma sistemática vamos a aprender las bases elementales del llamado de Dios, para que ahorita en la noche, antes de acabar la introducción a Judas, salgamos con la absoluta seguridad de lo que dice el Salmo 23. Ciertamente, sin lugar a dudas, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Bendita promesa de que esta salvación que nos ha dado Dios jamás podrá irse de nosotros, ni escaparse de nosotros, porque es algo que Él nos ha regalado. Dice aquí en Lucas 14, del 16 al 24, en una parábola, ilustra por qué muchos, aunque fueron llamados, no quisieron, y vamos a ver nosotros más adelante, a resistir el llamado. Entonces Jesús le dijo, Lucas 14, versículo 16, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres,
los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que a ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Este sábado pasado en el desayuno, cuando nos levantamos y abrimos este libro, ¿qué estamos haciendo? Estamos invitando a la gente a venir. Vengan los que tengan sed. Hay perdón en Cristo. Miren ustedes que el engaño es real. Vengan, pero muchos no. Se paran el desayuno, ¿verdad, mi amante? Mis negocios, mis licorerías. No, otro día. Está muy bonito como habla el Señor, pero otro día. Y comienzan a excusarse todos y rechazan a Cristo. Y dice la Biblia aquí quiénes son los que realmente vienen al llamado. Y vean ustedes las frases que el Espíritu Santo usa en el versículo 21. Los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Escúchenme muy bien. El llamado de Dios, desgraciadamente, es respondido por los que sienten necesidad de Él. Por eso Cristo dijo: es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de Dios. ¿Cuál es su problema? Sus excusas. Una persona que no necesita a Dios, que tiene toda su vida satisfecha, que tiene las cenas llenas, que tiene cuenta en el banco, no tiene necesidad de Dios. ¿Cómo puede una persona venir así hasta que se dé cuenta que es un pobre, miserable, desventurado y ciego y desnudo delante de Dios, y que de qué le sirve ganar el mundo si pierde su alma? Entonces, este llamado de Dios al mundo, no todos han respondido, pero vean ustedes en esta noche que los que hemos respondido al llamado, tenemos 4 características. Y ahorita vas a saber si tú realmente eres llamado y has respondido al llamado. Ahorita lo vas a saber. Número 1, dice en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, el cual nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. En primer lugar, los llamados. Los que le han dicho: sí, Señor, pero no de la boca para afuera. Los que le han dicho: Señor, te entrego mi corazón. Esos tienen comunicación con Cristo. Esos leen la Biblia a diario. Esos tienen hambre y sed de justicia. Esos tienen ganas de venir los lunes al estudio, y cuando la palabra es predicada sienten un bálsamo a su alma, sienten que se fortalece su espíritu, sienten esa comunión, saben que Jesús es vivo, saben que Él resucitó de los muertos. Esos tienen comunión con Cristo. ¿Eres tú llamado verdaderamente de Dios y no tienes comunión con Cristo? No tienes, la palabra koiné que se usó aquí para comunión es comunicación. No te comunicas con Él, o sea, esos tienen una vida de oración. Dios nos llamó a la comunión, a comunicarnos con Jesucristo, a hablarle. Y por eso Cristo dice: mis queridos hijos, la vida cristiana es igualita al matrimonio. ¿Para qué me casé con mi esposa? Para tener comunicación con ella. Para acostarme y platicar, para viajarme y platicar, para sentarme y platicar, para dejarla que me abra su corazón y que me cuente y que me diga, y tratar de identificarme en ella y meterme y ser compasivo y meterme en sus zapatos y tratar de descubrir sus emociones, sus sentimientos, sus necesidades físicas, emocionales, comprenderla, mezclarme, hacerme uno con ella. Ella hace lo mismo con 2 y los 2 entonces somos una sola carne, y esto solamente Cristo lo puede lograr. Pero si tú estás casado y tienes una semana que no te comunicas con tu esposa, lo único que le dices es: vieja, dame de desayunar. Vieja, mira nomás cómo están los niños. Vieja, esto, el otro. Tienes años que no te sientas con ella en Bípsila, enfrente. Háblame, platícame, y te suelta un rollote de 2 horas. Escúchala. Para eso nos casamos, para tener comunión como esposos. Cuando se rompe la comunión, cuando estás sentado con tu esposo y no tienen que platicarse, no tienen que hablar, y ya no saben ni qué decirse uno el otro, ya hay un divorcio emocional en ese matrimonio. Cuando ya no tienes que decirle a Dios nada, pues ya no tengo ganas ni de orar, no tengo ganas ni de leer la Biblia. Hay pecado.
o no eres cristiano, porque Él nos llamó a la comunión con Cristo. Número 2, en 1 de Pedro 1:15, dice el segundo llamamiento: y como aquel es santo, sean ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. El segundo llamamiento, o la segunda seguridad que tenemos nosotros de que hemos sido llamados, es que en el momento que somos llamados y le decimos: sí, Señor, te entrego mi corazón, no solamente comenzamos a tener comunión con Él, sino que también comenzamos a alejarnos más y más del pecado. Esa es la santificación. Desde que tú te convertiste, ¿qué tanto más odias la maldad y el pecado? ¿Tienes el mismo concepto del adulterio que tenías antes de que fueras cristiano? ¿O ahora que tienes 1 o 2 años en Cristo, ya cuando ves adulterio, ya ni siquiera cuando viene a tu mente la idea del adulterio, lo desechas de inmediato porque sabes que el adulterio es pecado y es grave delante de Dios? ¿Qué concepto tienes ahora de la fornicación? Ustedes que son jóvenes y que se dicen cristianos. Cuando ves a tu novia y comienzas a propagarte las caricias, en ese momento el Espíritu Santo te comienza y te dice: detente, por favor. Ya algo te convence aquí, dices: Dios mío, no lo puedo hacer. Esa cosa que te restringe, que te controla y que te impide que tus pasiones se desborden, es el espíritu de santidad. Si tú no tienes este control y este amor por las cosas santas, se podría dudar que tu llamado es verdaderamente efectivo. En tercer lugar tenemos en Hechos 1:8 el tercer llamado: y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquel que le ha entregado su corazón a Cristo, aquel que está convertido, aquel que tiene al Espíritu Santo, aquel que tiene comunión con Dios, ese y no otro es el único que habla de Cristo a sus amigos. Desde que tú te convertiste, sientes algo que de repente estás con tu amigo en la escuela, o con tu secretaria, sientes algo que le quieres hablar de Cristo. Pero no, fíjese que Dios le ama. ¿Sabe usted que Cristo le ama? Estas son frases estereotipadas que los mismos incrédulos dicen: ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que Dios me ama? Peace and love, Dios le ama. No, el cristiano le comunica, el cristiano sabe que en primer lugar esa persona que está enfrente de ella es una persona, número uno, que está en tinieblas. No esperes que te comprenda el mensaje la primera vez que tú le compartes, porque está en tinieblas, no hay conocimiento, no hay luz, y en segundo lugar es ignorante totalmente. A lo mejor es católico o ex monje, o tuvo una decepción, o está amargado, a lo mejor es ateo, pero con esos dos problemas te vas a enfrentar, con la ignorancia y las tinieblas. Entonces el cristiano tiene paciencia para ganar las almas. El cristiano no se da por vencido. El cristiano es compasivo, comienza con la persona: mira, te invito a un café, a identificarte, a ganarte la confianza, y poco a poco le vas presentando que la solución a sus problemas es sus pecados, y en la cruz fueron arreglados. Y tú le dices: querida María, tienes en esta noche que entregarle tu vida a Jesús, pero comprende que si tú mueres en tus pecados, tú te condenas eternamente. Y si no presentas el plan de salvación, es porque no tienes al Espíritu Santo. Solo el que tiene el Espíritu Santo tiene la sabiduría para ganar las almas. Las estás ganando tú. Es triste que cada vez que una persona se encuentra con un incrédulo: pastor, ¿puede venir al velorio? ¿O puede venir a mi casa para testificarle a mis amigas? ¿Por qué no lo haces tú? Porque ellos realmente ni siquiera tienen la seguridad de su propia salvación. Y en último lugar, en 1 Corintios 7:15, la última parte dice: porque a paz hemos sido llamados. En cuarto lugar, el cristiano, el que ha sido llamado, el que tiene comunión con Dios, el que testifica de Jesucristo, ese y no otro, tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento. El verdadero cristiano, o la verdadera cristiana, es la que dice: ¿realmente no me estaré volviendo loco? ¿Cómo es posible que ante esta tragedia y todo pueda yo tener esta calma? Realmente parece como si traigo 5 ecuaniles. ¿No será que algo está mal dentro de mí? No, es el espíritu de paz que Dios ha derramado sobre todo aquel hijo suyo que tiene comunión con Él. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento
es la evidencia más grande de que realmente somos llamados por Jesucristo. Y esa paz, dice la Biblia en Colosenses 3, debe gobernarnos como un árbitro. Ahí dice, la paz de Dios gobierne vuestro corazón. La palabra gobernar ahí en el griego es arbitrear. Que cada vez que ustedes hagan algo mal y cada vez que yo hago algo mal, inmediatamente, el primer síntoma, la primera manifestación, yo siempre he tratado de seguir este principio bíblico y créanmelo, que siempre me ha funcionado. Yo siempre digo en la mañana, cuando oro, en esta mañana me tengo que levantar y no importa qué pase o qué circunstancias esté atravesando, no importa que prenda la televisión y que pase esto y que se cayó el ángel de la independencia, perdón, es la ángela de la independencia porque no es ángel, ¿verdad? Ya le vi el busto el otro día del Hotel María Isabel, etcétera, etcétera. Cuando pasen todas estas cosas, el cristiano tiene que tener paz. Y el momento que yo no tengo paz, que ya estoy, ¿verdad?, o irritado o algo en ese momento yo sé que no estoy en mi control. Cuidado pues cuando nosotros hagamos decisiones sin tener paz. Cuidado cuando tienes prisa. Dice Isaías, el que cree no se apresure. Qué precioso versículo. Realmente dice que la prisa es pecado. La prisa es pecado. Porque todo está bajo el control de Dios y todas las decisiones que tomemos tienen que ser tomadas con la paz de Dios, con tranquilidad y con el relajamiento total de que el Espíritu Santo me está guiando. Y si no tengo esa paz, no me caso, ni hago el negocio, ni me voy de viaje, ni compro ese coche, ni compro esa motocicleta, si no tengo esa paz, yo no puedo garantizar que me está guiando el Espíritu Santo. Regresamos a Judas y veamos la segunda palabra, y es la palabra santificados. Aquí vemos que los cristianos no solamente somos llamados, en el momento, vean ustedes los pasos de la vida cristiana, Dios nos llama, respondemos. Ya vemos que no todos responden, porque Dios ha extendido su llamamiento a toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que en él cree. El evangelio se extiende al mundo entero. Los que tengan hambre, vengan y compren pan y vino sin dinero. Los que tengan sed, vengan a saciar su sed. Los que se sientan insatisfechos, vengan a Cristo y ríos de agua viva. Pero vemos que no todos han respondido a este llamado. Ahora, los que han respondido, viene Dios y los agarra y los pone aparte. Esto se llama santificar. Dice en 1 Corintios 6, 19 al 20, ¿o qué no sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? ¿Y que no sois vuestros? ¿Y que habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La palabra santo no significa que seamos buenos, no significa que seamos mejores que otras personas, no significa que porque había algo bueno, Dios nos hizo santos. La palabra santo significa que Dios ha entrado a vivir a mi cuerpo y eso me hace ser diferente de los demás. Entonces el santo no es el que canonizan y pasan 10 años y vamos a canonizar a Santa Catarina porque se descubrió que nunca le pegó a sus hijos, o porque nunca se casó, o porque se fue de rodillas durante quién sé cuánto, desde Chalmas hasta Tlalnepantla, bla, 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 y creo que es la persona y la vamos a hacer santa. Un momento, nadie puede santificar más que Dios el Padre. En tercer lugar tenemos guardados, la palabra guardados. Y esto significa que aquí se usó la palabra griega tereo, y significa vigilados. Dice en Juan 10, versículos del 28 al 30, el mismo Señor Jesucristo, respecto a esta seguridad de que Dios nos ha puesto un cerco alrededor, nos tiene súper vigilados, tan cerca que somos la niña de su ojo. Dice Juan 10, del 28 al 30, yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará. ¿En dónde estamos los cristianos? ¿En dónde estamos los cristianos? En la mano del Dios El Shaddai. Dice que estamos en su mano y esto nos habla de protección. Hijitos, tenemos en último lugar la palabra amados. Aquí el tiempo del verbo está en perfecto participio en el original griego y significa, fíjense ustedes, cuando dice amados en el versículo 3 de Judas, significa en el perfecto participio que Dios nos ha amado, escuchen, que Dios nos ha amado en un tiempo pasado, en la cruz con resultados continuos, indica algo que no puede ser cambiado.
El amor del ser humano es, si me amas te amo, si no me amas no te amo, o si me haces me la pagas, o a lo mejor si me la haces y te vas con otra, mi chencho, pasarán 6 años, pero aquí traeré mi espinita, aquí la traigo guardadita, y siempre traeré algo de amargura. El amor del ser humano no es perfecto. Pero saben una cosa, dice en Jeremías 31:3, con amor eterno les he amado. Fíjense ustedes, antes de que fuera creado el mundo, en la mente de Dios ya había un plan. Él conoció el plan. Y en ese plan ya estaba Juan Pérez, ahí estaba Juan Pérez. Sabía Dios con quién iban a nacer, qué padres iba a tener, etcétera, etcétera. Y desde que estaba ahí y cuando nació Juan Pérez, Dios sabía que Juan Pérez iba a convertir y lo comenzó a cuidar desde antes de que se convirtiera. ¿No es verdad? Yo pienso y veo mi vida antes de ser cristiano y digo, Dios mío, solo tú me pudiste haber librado de lo que me libraste. Y me doy cuenta que ya estaba yo formando parte del plan de Dios. Y que cuando Él me llamó, Él sabía yo que me iba a convertir. Y también Él sabe los que no se van a convertir, pero también sabe que es por su propia responsabilidad por lo que no se convirtieron. Pero como Él ya sabe quiénes se van a convertir, los comienza a cuidar desde que nacen. Gloria a Dios. Aleluya. Nuestros hijos están ahí. Ahí sabe el Señor y desde ahorita ya los está cuidando, los está arrinconando y ellos van a ser salvos. Es maravilloso poder saber que los cristianos somos amados. Y es un amor eterno con el cual Él nos ha amado. Entonces, en contraste con los apóstatas, los cristianos somos llamados, preservados por el poder de Dios, santificados por su Espíritu, llamados por las 3 personas de la Trinidad desde todos los tiempos de la eternidad. Y sabemos que ese amor de Dios lo irá a perfeccionar y nunca jamás en nuestra vida nos podrá abandonar, porque estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y hermanos, preparémonos porque el final se acerca a este mundo. Oremos.